Nadie me explicó por qué no podían quedarse conmigo. Esa frase me acompañó toda la vida, incluso antes de que yo supiera ponerle palabras. Crecí rodeada de silencios. No de gritos, no de peleas, sino de respuestas incompletas. Cada vez que preguntaba algo sobre mi nacimiento, las miradas se desviaban, las voces bajaban de tono y alguien cambiaba de tema. Aprendí muy pronto que había preguntas que incomodaban, y que yo era una de ellas. Nunca me dijeron que no me querían. Pero tampoco me dijeron que sí. Y cuando una niña crece en ese espacio ambiguo, empieza a creer que el problema es ella. Mientras otras personas tenían historias claras, una madre, un padre, un origen, yo tenía versiones. Fragmentos. Excusas envueltas en palabras suaves. Fue lo mejor. No había otra opción. Algún día lo entenderás. Ese día nunca llegaba. A veces imaginaba que había ocurrido algo terrible. Otras veces pensaba que simplemente fui una carga. Que alguien miró mi rostro recién nacido y decidió que no podía quedarse conmigo, sin pensar en lo que esa decisión significaría para mí. El silencio no solo ocultó la verdad, la deformó. Me hizo crecer dudando de mi lugar en el mundo, de mi derecho a ser amada, de si realmente pertenecía a algún sitio. Pero lo que más duele no es haber sido entregada. Lo que más duele es descubrir, muchos años después, que todos sabían la verdad. Y que nadie fue capaz de decírmela. Porque cuando finalmente supe por qué no podían quedarse conmigo, entendí que mi historia no empezó con mi nacimiento. Empezó con un secreto que alguien decidió esconder. Y esa verdad cambió todo. Durante años pensé que mi historia era simple, casi insignificante. Que había nacido, que no pudieron quedarse conmigo y que debía agradecer por lo que vino después. Eso fue lo que me enseñaron a repetir. Sin detalles. Sin preguntas. Sin derecho a dudar. Pero crecer sin respuestas no te hace fuerte. Te hace cuidadosa. Te hace pequeña. Te enseña a no incomodar. Cada etapa de mi vida estuvo marcada por esa ausencia de explicación. En la escuela, cuando hablaban del parecido con los padres. En la adolescencia, cuando preguntaban de dónde venía. En la adultez, cuando entendí que todos parecen saber quiénes son, menos quienes crecimos envueltos en silencios. Esta historia no es solo mía. Es la de muchas personas que fueron entregadas, escondidas o separadas por decisiones que nunca les pertenecieron. Historias donde la verdad fue postergada para proteger a otros, sin pensar en las cicatrices que ese silencio deja. Si este tipo de relatos te toca, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos historias reales y emocionales sobre orígenes ocultos, secretos familiares y verdades que tardaron años en salir a la luz. Y antes de continuar, quiero leerte. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Saber desde dónde nos escuchas convierte este espacio en algo compartido, no solitario. Ahora sí, es momento de volver atrás. Antes de que yo fuera entregada, antes incluso de que yo existiera, hubo una historia que nadie quiso contar. Una decisión tomada a escondidas, un miedo más grande que el amor y una verdad que se volvió peligrosa. Para entender por qué no podían quedarse conmigo, primero necesitas conocer lo que ocurrió antes de mi nacimiento. Ahí comenzó todo. Antes de que yo llegara al mundo, ya era un problema. No una vida. No una esperanza. Un problema que debía resolverse sin ruido. Mi madre era joven. Demasiado joven para cargar con una verdad que podía destruir todo lo que la rodeaba. Vivía en una familia donde las apariencias valían más que los sentimientos y donde los errores no se corregían, se escondían. En ese entorno, el amor tenía condiciones y el perdón era escaso. Cuando descubrió que estaba embarazada, no sintió alegría. Sintió miedo. Miedo a su familia. Miedo al que dirán. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Porque mi nacimiento no era fruto de una historia aceptable. Yo no era el resultado de un amor celebrado, sino de una relación que nunca debió existir. Un vínculo prohibido, una traición silenciosa que, de saberse, iba a romper la imagen perfecta que todos se esforzaban por sostener. Mi padre biológico no podía aparecer. No debía hacerlo. Reconocerme significaba admitir una culpa que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Para él, lo más fácil fue desaparecer antes incluso de que yo respirara por primera vez. Mi madre se quedó sola con un secreto creciendo dentro de ella. Cada día que pasaba era una cuenta regresiva hacia una decisión inevitable. En su casa, nadie hablaba de opciones. Solo de consecuencias. El embarazo se ocultó como se ocultan las vergüenzas. Ropa más holgada. Excusas. Ausencias justificadas. Nadie preguntaba demasiado porque, en el fondo, todos sospechaban algo, pero preferían no saber. Cuando la verdad finalmente fue imposible de esconder, no hubo abrazos ni apoyo. Hubo una reunión silenciosa. Miradas duras. Phrases cortas. Y una conclusión clara: yo no podía quedarme.
No porque no hubiera espacio. No porque no hubiera dinero. Sino porque mi existencia era una amenaza. Decidieron que lo mejor era entregarme. No lo llamaron abandono. Lo llamaron sacrificio. Dijeron que era, por mi bien. Que crecería mejor lejos de ese escándalo. Que nadie tenía por qué cargar con una historia así. Mi madre no tuvo voz en esa decisión. O tal vez sí la tuvo, pero era demasiado débil frente al peso de su familia. Lloró en silencio. Suplicó en privado. Pero cuando llegó el momento, obedeció. Yo nací sin ser bienvenida. Sin brazos esperándome. Sin un lugar asegurado. Mi madre me sostuvo apenas unas horas. No porque no quisiera más tiempo, sino porque sabían que, si me miraba demasiado, no podría soltarme. Me observó como se observa algo que se ama y se pierde al mismo tiempo. Intentó memorizar mi rostro, mis manos, mi respiración. Después firmó papeles que no entendía del todo. Papeles que decidían mi destino sin preguntarme nada. Y así, antes de tener nombre, antes de tener historia, ya había sido entregada. Mientras yo era llevada lejos, ellos respiraron aliviados. El problema estaba resuelto. El secreto, a salvo. Nadie pensó en el futuro. Nadie pensó en mí. Años después entendería que mi historia no comenzó con un acto de amor, sino con una decisión tomada desde el miedo. Y ese miedo me seguiría durante toda la vida. Mi infancia no fue violenta. Y tal vez por eso fue más confusa. Crecí en una casa donde nunca faltó comida, donde había un techo seguro y rutinas estables. Desde afuera, todo parecía normal. Incluso correcto. Pero desde adentro, algo siempre estaba fuera de lugar. Yo lo sentía, aunque no sabía explicarlo. Desde muy pequeña entendí que había temas que no debía tocar. No porque alguien me lo dijera de forma directa, sino porque cada vez que me acercaba a ellos, el ambiente cambiaba. Las voces se volvían tensas. Las sonrisas se congelaban. Y alguien, siempre alguien, encontraba la manera de cerrar la conversación. Aprendí a observar más de lo que hablaba. A escuchar silencios. E interpretar miradas. En la escuela, cuando pedían hacer árboles genealógicos, yo me quedaba paralizada. No sabía qué escribir. No sabía qué inventar sin mentir demasiado. Veía a otros niños hablar con naturalidad de sus padres, de sus abuelos, de parecidos físicos. Yo solo tenía versiones vagas. No pudieron quedarse conmigo. Esa era la frase que repetía como si fuera una respuesta suficiente. Pero no lo era. Cada cumpleaños traía la misma pregunta. ¿Alguien se acordará de mí hoy? No sabía si tenía una madre pensando en mí desde lejos, si alguna vez me había extrañado, si yo había sido algo más que un error del pasado. Nadie me decía nada. Nadie parecía notar que esas preguntas crecían conmigo. A veces soñaba con ella. No tenía rostro. Solo una sensación. En mis sueños, me buscaba. Me llamaba por un nombre que yo no conocía. Y cuando despertaba, la ausencia pesaba más que antes. Con el tiempo, empecé a creer que preguntar era egoísta. Que insistir era ingratitud. Me repetían que había sido afortunada. Que otras personas no habían tenido las oportunidades que yo sí. Y así, aprendí a agradecer sin entender, a sonreír sin sentir, a aceptar sin saber. Pero la infancia no olvida. Solo guarda. Cada gesto de rechazo, por pequeño que fuera, lo sentía multiplicado. Cuando alguien se iba, pensaba que no volvería. Cuando alguien se acercaba, dudaba. No sabía cómo confiar en la permanencia, porque mi propia historia había comenzado con una partida. Me esforzaba por ser fácil de querer. Buena alumna. Silenciosa. Responsible. Pensaba que, si no causaba problemas, nadie tendría razones para irse. Ese fue mi primer aprendizaje, el amor parecía depender de mi comportamiento. Nunca me sentí completamente parte de ningún lugar. Era bienvenida, sí, pero no pertenecía. Y aunque nadie lo decía en voz alta, yo lo sabía. Había noches en las que me quedaba despierta imaginando mi origen. Cambiaba los escenarios para que dolieran menos. Me decía que tal vez me habían entregado por amor. Que quizá alguien había llorado por mí durante años. Esa idea me ayudaba a dormir. Pero en el fondo, había una sensación persistente. Si nadie hablaba de mí, era porque no querían recordarme. El silencio se volvió una herencia. Y yo crecí cargando una historia incompleta, intentando construir una identidad con piezas que no encajaban. Todavía no lo sabía, pero esa infancia sin respuestas estaba preparando el terreno para una verdad que, cuando finalmente saliera a la luz, lo cambiaría todo. Porque el problema no era solo no saber de dónde venía. El problema era que alguien había decidido que yo no tenía derecho a saberlo. La adolescencia no trajo respuestas. Trey Joseph Pecas. Fue la etapa en la que dejé de aceptar el silencio como algo normal. Ya no era una niña que se conformaba con frases vacías. Empecé a notar contradicciones.
Detalles que no encajaban. Historias que cambiaban según quien las contara. Mi cuerpo crecía, pero mi identidad seguía suspendida en el aire. En el colegio, las comparaciones se volvieron inevitables. Te pareces a tu madre. Tienes los ojos de tu padre. Yo escuchaba esas frases como si hablaran en otro idioma. Nadie podía decirme a quién me parecía, porque nadie sabía realmente de dónde venía. O tal vez sí. Empecé a observar con más atención a mi familia adoptiva. Gestos de incomodidad cuando alguien mencionaba mi nacimiento. Silencios demasiado largos cuando preguntaba por documentos, fechas, nombres. Cada pregunta mía era recibida como una amenaza suave, envuelta en paciencia forzada. No es importante, me decían. Lo importante es quién eres ahora. Pero para mí sí lo era. A los 15 años encontré una carpeta vieja en un armario. No estaba escondida, pero tampoco parecía destinada a ser vista. Dentro había papeles doblados, algunos amarillentos. Certificados. Firmas. Nombres tachados. Mi nombre escrito con una letra que no reconocía. Sentí una mezcla de emoción y culpa. Como si estuviera invadiendo algo que no me pertenecía, aunque hablaba directamente de mí. No entendí todo. Pero entendí lo suficiente como para saber que la historia que me habían contado no estaba completa. Cuando pregunté por esos documentos, el ambiente se volvió pesado. No hubo gritos. Hubo algo peor, evasión. Me dijeron que no sacara conclusiones apresuradas. Que esos papeles no significaban nada. Que estaba exagerando. Por primera vez, sentí rabia. No una rabia explosiva, sino una que se acumula en silencio. Una que te hace cuestionarlo todo. Empecé a pensar que no era casualidad que nadie quisiera hablar. Que el silencio no era protección, sino control. La adolescencia me volvió más sensible a los rechazos. Cada discusión, cada distancia emocional, la interpretaba como una confirmación. Yo seguía siendo prescindible. El miedo a ser abandonada otra vez se transformó en desconfianza. A veces deseaba no saber nada. Volver a la ignorancia cómoda de la infancia. Pero ya era tarde. Una vez que el silencio se quiebra, aunque sea un poco, nunca vuelve a ser sólido. Comencé a buscar respuestas fuera de casa. En Internet. En historias de otras personas adoptadas. Descubrí patrones. Coincidencias que me helaron la sangre. Embarazos ocultos. Familias influyentes. Decisiones tomadas por el bien de todos. Mi historia empezaba a parecerse demasiado a otras. Una noche enfrenté a quien más sabía. No pedí detalles. Solo una verdad mínima. Algo a lo que aferrarme. La respuesta fue una frase que me marcó para siempre. Hay cosas que es mejor no remover. Ahí lo entendí todo. No era que no supieran qué decir. Era que no querían decirlo. La adolescencia terminó con más preguntas que certezas. Pero también con una convicción nueva. Yo tenía derecho a mi historia, aunque incomodara a otros. Y aunque todavía no lo sabía, el silencio ya estaba herido. Y cuando el silencio sangra, la verdad siempre termina saliendo. La verdad no llegó de golpe. Llegó cansada. Forzada. Como algo que había sido empujado demasiado tiempo hacia el fondo y que ya no podía permanecer ahí. Yo no planeaba descubrirla ese día. No había preparado preguntas ni discursos. Solo fue una coincidencia, o tal vez una consecuencia inevitable de tantos años de silencio acumulado. Todo comenzó con una enfermedad. Una de esas que obligan a hablar de antecedentes familiares, de genética, de historias médicas que se transmiten de generación en generación. En el consultorio, el médico hizo preguntas simples, directas. Yo no supe qué responder. Miré a quien me acompañaba esperando ayuda, y por primera vez, no la hubo. El silencio fue incómodo. Público. Irrefutable. Esa noche, en casa, el ambiente estaba cargado. Nadie lo decía, pero todos sabían que algo había cambiado. Yo ya no era solo la hija que hacía preguntas incómodas. Era una adulta frente a una verdad que se había vuelto imposible de ocultar. Pedí hablar. No grité. No accuse. Solo pedí claridad. Necesito saber, dije. No para culpar a nadie. Para entender quién soy. Hubo resistencia. Suspiros largos. Miradas al suelo. Phrases a medias. Intentaron ganar tiempo, suavizar, maquillar. Pero algo en mí ya no aceptaba versiones incompletas. Entonces, alguien habló. No fue mi madre biológica. No fue una figura central. Fue alguien cansado de sostener una mentira ajena. Me dijeron que mi nacimiento había sido el resultado de una relación prohibida. No un error pasajero, sino una traición que involucraba a más personas de las que yo imaginaba. Si la verdad salía a la luz en ese momento, no solo se iba a destruir una familia, se iban a caer reputaciones, matrimonios, nombres respetados. Yo no fui entregada por falta de amor. Fui entregada por exceso de miedo.
Mi madre biológica no estaba sola cuando decidió ocultar el embarazo. Fue presionada, convencida, aislada. Le hicieron creer que desaparecer de mi vida era el único modo de sobrevivir socialmente, que quedarse conmigo significaba perderlo todo. ¿Y mi padre? Mi padre sabía de mi existencia. Siempre lo supo. Pero reconocerme significaba admitir una traición imperdonable. Así que eligió el silencio. Eligió mirar hacia otro lado. Eligió que yo creciera sin nombre, sin historia, sin derecho a preguntar. Mientras escuchaba todo eso, no lloré. No reaccioné como imaginé durante años. Me quedé quieta. Como si mi cuerpo necesitara tiempo para entender lo que mi mente acababa de recibir. Todo encajaba. Las evasivas. Los silencios. Las miradas incómodas. No era que no pudieran quedarse conmigo por falta de opciones. Era que no quisieron enfrentar las consecuencias de quedarse. Sentí rabia. Una rabia profunda, antigua, acumulada. Pero también sentí algo inesperado, alivio. La verdad, por dura que fuera, finalmente me daba un suelo firme. Ya no estaba imaginando. Ya no estaba exagerando. Todo había sido real. Esa noche entendí que mi vida había sido moldeada por decisiones tomadas en habitaciones cerradas, por conversaciones de las que fui excluida, por miedos que nunca fueron míos. La revelación no cerró heridas. Las abrió de par en par. Pero también rompió el poder del silencio. Por primera vez, la historia no estaba siendo contada para proteger a otros. Estaba siendo contada porque yo tenía derecho a saberla. Y aunque todavía faltaba enfrentar a las personas que más me debían explicaciones, algo ya había cambiado para siempre. El secreto había perdido su fuerza. Porque una vez que la verdad sale a la luz, ya nadie puede volver a enterrarla. Saber la verdad no me dio paz inmediata. Me dio claridad. Y la claridad, a veces, duele más que la duda. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Las personas que habían sostenido el silencio durante años ya no podían mirarme de la misma forma. Yo tampoco. Cada gesto, cada palabra, ahora tenía un peso distinto. Ya no hablábamos desde la omisión, sino desde una verdad incómoda que nadie había querido enfrentar. Durante días, caminé con una mezcla extraña de emociones. Rabia por haber sido apartada. Tristeza por la vida que no tuve. Y una sensación nueva, casi desconocida, validación. No estaba loca. No había exagerado. Mi intuición había sido correcta todo el tiempo. Decidí buscar a mi madre biológica. No lo hice con ilusión. Lo hice con necesidad. Encontrarla no fue difícil. Vivía cerca. Siempre había vivido cerca. Saber eso fue uno de los golpes más duros. Mientras yo crecía imaginándola lejana, ella había estado a unos pocos kilómetros, construyendo una vida donde yo no existía oficialmente. El encuentro fue tenso. No hubo abrazos espontáneos ni lágrimas de película. Hubo silencio. Un silencio distinto. No protector. Honesto. Me dijo que había pensado en mí todos los días. Yo le creí. Pero también le dije que pensar no es lo mismo que elegir. No la ataqué. No la perdoné en ese momento. Le expliqué lo que significó crecer sin respuestas, sin un origen claro, sin un lugar al que pertenecer. Ella escuchó. Lloró. Asumió su parte. No intentó justificarse más. Con mi padre fue diferente. Él no quiso verme. No negó nada, pero tampoco enfrentó nada. Ahí entendí algo fundamental: no todas las verdades traen reconciliación. Algunas solo traen cierre. Y el cierre no siempre incluye a todos. Tomé decisiones difíciles. Puse distancia. Rompí vínculos que solo existían por costumbre y culpa. Dejé de cargar responsabilidades que nunca fueron mías. Por primera vez, me permití elegirme. La verdad no reconstruyó mi pasado, pero me devolvió el control sobre mi futuro. Aprendí que ser entregada no define mi valor. Que haber sido un secreto no me convierte en un error. Que el amor que no recibí no habla de mí, sino de las limitaciones de quienes no supieron sostenerlo. Hoy no necesito que todos me acepten. Necesito ser honesta conmigo. Mi historia comenzó con un abandono, sí, pero no terminó ahí. Terminó el día que dejé de pedir permiso para existir. El día que entendí que algunas personas no pudieron quedarse conmigo, no porque yo no valiera la pena, sino porque la verdad les costaba demasiado. Y esa ya no es mi carga. Hay historias que no se cierran con un perdón. Se cierran con comprensión. Durante muchos años creí que mi origen era una herida que nunca iba a dejar de doler. Que haber sido entregada definía mi valor, mi lugar en el mundo, mi capacidad de ser amada. Hoy entiendo que no fue así. Lo que me marcó no fue la decisión de otros, sino el silencio que vino después. Conocer la verdad no borró el pasado. No corrigió las ausencias ni devolvió el tiempo perdido. Pero me dio algo que nunca tuve: identidad. La certeza de que no crecí confundida porque yo fuera débil,
sino porque alguien decidió callar. No todas las verdades traen finales felices. Algunas traen finales honestos. Y a veces, eso es suficiente para seguir adelante sin cargar culpas que no nos pertenecen. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Contar estos relatos no es fácil, pero es necesario. Porque hay muchas personas que crecieron con preguntas sin respuesta, con silencios heredados y con la sensación de no encajar en ningún lugar. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias de orígenes ocultos, secretos familiares y verdades que tardaron años en salir a la luz. Déjanos un comentario. ¿Desde qué país estás viendo este video? Y si lo deseas, cuéntanos si alguna vez sentiste que tu historia comenzó con una ausencia que nadie quiso explicar. Nos leemos en la próxima historia. Porque algunas verdades duelen cuando salen a la luz, pero vivir sin ellas duele mucho más.